Hoy con esta lata vamos a hacer un tamborcito estilo vintage para Navidad, para adornar el arbolito navideño. Necesitamos la lata, pegamento y trozos de servilleta. Hay que procurar que sea solo una capa la que vamos a pegar encima de toda la lata. Esto nos servirá como imprimación para cuando decidamos pintar o pegar algunos elementos que tengan peso. Y para pasar al siguiente paso, tenemos que dejar secar muy bien todo este pegamento con la servilleta para que el trabajo se nos haga más fácil. Una vez está seco, vamos a empezar a pegar las piezas de porcelana fría. Yo tengo este molde, que es el que voy a utilizar en esta ocasión. Pero realmente no necesitamos tener moldes, podemos crear nuestro propio diseño. Lo único que los moldes te ahorran tiempo. Es más fácil, pero no significa que no podemos crear sin moldes. El tipo de pegamento que uso para este tipo de manualidades, sobre todo cuando voy a pegar estas piezas que tienen cierto peso, es usar pegamento de cola blanca de carpintero, porque realmente eh, pega muy bien, incluso plásticos, cartón, porcelana fría. Ahora en la porcelana fría voy a clavar unas chinchetas, que estas al secarse la porcelana fría se encoge y entonces eso va a hacer que queden más prietas y más fijas. Son unas chinchetas de color dorado para que vayan a juego con las pinturas que luego vamos a utilizar. Voy a utilizar este molde para este adornito y voy a hacer dos iguales. Los voy a contraponer y luego también he pegado estas campanitas. A veces cuando el molde, la figura se deforma un poco, podemos darle una ayudadita con un pincel o con algo que tengamos para formar otra vez la forma bien hecha. Y eso, hemos puesto unas campanitas así, estilo navideño. Y ahora lo que voy a hacer es pintar todo con pintura blanca. Y ahora voy a hacer decoupage en los dos lados, diferente. Como veis, trabajar con servilletas es muy fácil. Además, los dibujos que suelen traer las servilletas son muy coloridos y muy bonitos, sobre todo en esta época navideña. Una vez hemos recortado todo lo que necesitamos recortar, vamos a pegarlo con cuidado de no romper la servilleta porque recordar que es muy finita
y se rompe con facilidad. Ahora he cogido trocitos pequeñitos del fondo de la servilleta y lo voy a pegar en aquellas zonas que quiero que tengan el mismo fondo de la servilleta, pero que no he llegado con el primer recorte. Esto también se puede hacer con pintura muy parecida al fondo de la servilleta, pero yo no tengo. Entonces puedo utilizar la misma servilleta para crear ese fondo del mismo color y así todo queda unificado. En el otro lado he hecho exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es pintar, que he mezclado un rojo con unas gotitas de color negro. Y eso hace que sea un rojo oscuro. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de pintura roja directamente por encima de la otra pintura más oscura. Y esto lo que hace es que le da como un poco más de luz y se va creando como una textura. Aparte que la servilleta que pegué al principio ya le da textura a esta zona. Si ven las arruguitas que quedaron, me gusta porque luego se las resaltas con otra pintura de color más claro y se ve muy bonito. El blanco, si a lo mejor te parece que es una locura meterlo, es como para ponerlo y encima le voy a dar rojo y eso hace que dé un pequeño cambio hacia un tono más rosa que rojo. Bueno, es algo así. Ahora voy a pintar todas las campanitas de color dorado y las hojitas de color verde. Bueno, aquí la idea es pintar y luego quitar la pintura por encima para que solo se quede la pintura en los huecos, en las ranuras que forman la figura. Voy a pintar todas las campanitas de dorado, las hojitas de verde, voy a quitarle pintura, voy a volver a pintar y así hasta que quede un acabado que a mí me guste. Bueno, te voy a intentar explicar lo que yo hago con estas historias. El asunto es que tú pintas una figurita de estas
con un color sólido por encima, lo pintas todo y luego lo que haces es que retiras la pintura, entonces la pintura solo se queda en las fisuras, en los recovecos y el relieve de la figura se queda de diferente color y eso hace que resalte más. Algunas veces hay que hacer el mismo procedimiento varias veces, es decir, tienes que pintar varias veces para que te queden como tú quieres. Entre más pintura queda al fondo, en los recovecos, en las ranuritas, más bonito se ve por encima, porque eso hace que le dé como cierta profundidad a las figuras. Si se da el caso de que remueves mucha pintura con las servilletas estas de bebé, no pasa nada porque lo vuelves a pintar otra vez, esperas un poquito que se seque y luego retiras el exceso de pintura por encima. Por ejemplo, aquí no me gusta cómo quedó porque se le quitó demasiada pintura, lo vuelvo a pintar y le vuelvo a pasar un poco más con cuidado donde yo quiero que resalte la figurina. Ese tipo de acabados es un poco tedioso. Es bastante largo porque vas pintando, procuras no embarrar todo lo que vas pintando alrededor de lo que quieres pintar para que el trabajo quede fino. Entonces hay que ir con cuidado. Pero si te gusta cómo acaba, pues simplemente lo haces por cachos, es decir, no todo a la vez, sino que lo vas haciendo por partes. Si te fijas, queda como algo, como un marmoleado, ¿sí? Bueno, no exactamente marmoleado, pero como una figura de mármol desgastada. Más o menos eso es lo que hace esto.
Y ahora es cuando las chinchetas entran a juego. Con un hilo de estos de hacer crochet, que es como dorado, le voy a simular las cuerdas estas que tienen los tambores a los laterales. Y por eso es que las chinchetas tienen que quedar bien fijas, pegadas y bien para que no se vayan a soltar, porque si se sueltan también se va a soltar el hilo. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, que queden las chinchetas bien agarradas. Y luego simplemente vas haciendo esto. Puedes hacer un nudo también en cada chincheta. Así si se cae alguna, pues no se cae del todo, no se suelda la cuerda. Yo lo voy a dejar así porque lo que voy a hacer es que le voy a poner pegamento por debajo de la chincheta para que se pegue el hilo con la chincheta y con la porcelana fría. Y así se queda todo bien sujeto. Ahora, hay pasos que debería haber hecho al inicio. Como por ejemplo, pensar cómo carajo iba a colgar el tambor en el arbolito. Había pensado que le iba a hacer dos hoyitos con un clavo y el martillo, y de ahí cruzar una cuerda o un alambrito para colgarlo, pero se me olvidó y solo me acordé cuando ya había pegado casi todo. Entonces, lo que he hecho es pasar la cuerda así a la orilla de la porcelana fría, luego la voy a pegar y de ahí ya no se va a mover. Quedaría mejor si lo hubiera hecho los hoyitos con los clavos antes, pero bueno.